Esta noche en SmackDown, el guerrero escocés Drew McIntyre regresa a la marca azul. Paul Heyman vuelve a ser el consejero especial de nuestro jefe tribal. Y Ronda Rousey llega a SmackDown por primera vez en la historia. La mujer más peligrosa del planeta Tierra y de sus áreas adyacentes. No, mira cómo paralizó a todo el mundo en el ring, Cabrera. Cabrera, si no se unen, que tuvo títulos importantes en UFC y WWE a la vez. Si no se unen para sacarla entre todas, señoritas, no hay posibilidad. En la encuesta del programa anterior les preguntamos ¿quién será la sorpresa en Royal Rumble? Y el 40% de ustedes respondió Ronda Rousey y el 30% Bad Bunny. A probar con la lotería porque están bien afinados. Hoy es viernes y SmackDown lo sabe. Hola a todos, yo soy Quetzal Bulnes y les traigo todo lo que necesitan saber antes de que el show azul comience. Yo pienso que la gente quiere saber quién va a ser. Por eso vinieron aquí, ¿no es eso? No. ¿Pero qué es esto? No le brindes esa oportunidad tan fácil a Ronda Rousey. Pero que no está haciendo nada, están dialogando. Ahí está, se acabó la You'll payasada. have my answer on Vas a Friday. tener mi respuesta el viernes. Ronda Rousey llega por primera vez a SmackDown. Luego de su explosiva victoria el sábado pasado en el Royal Rumble de 30 mujeres, Ronda Rousey se hizo presente en Raw para compartir su victoria con el universo WWE. Pero la campeona de Raw, Becky Lynch, no se quiso quedar fuera de la conversación en su propio show y salió a decirle, ¡decídete! Y la presionó para que tome una decisión y diga a qué campeona elegirá para enfrentar en WrestleMania, Becky o Charlotte. Ronda la tiró a la lona con una llave al brazo, le quitó el micrófono y le informó que tendrá su respuesta el viernes. Esta noche la mujer más mala del planeta llegará por primera vez en la historia de SmackDown para anunciar a qué campeona desafiará en WrestleMania 38. ¿Por qué campeonato se decidirá Ronda Rousey para WrestleMania cuando haga su primera aparición en el show azul? ¿Elegirá a Big Time Bex o a la reina? Averígualo esta noche cuando SmackDown esté en vivo por Fox Sports. Se quedó sin aire, el árbitro vuelve al ataque. Bobby gira, Brock carga, Lashley lo tiene preparado, F5. ¡Dios! Y la bota, Otra Lashley vez. impacta al árbitro. Cubren a Bobby Lashley, enganche. 1, 2, 3, pero no hay árbitro. Bueno, pero el universo ha sido testigo de quién fue el ganador. El universo árbitro noqueado lo afuera ha del visto. ring. En Royal Rumble, Paul Heyman sacó el cobre y mostró sus verdaderas intenciones. Durante el combate por el campeonato de WWE entre Brock Lesnar y Bobby Lashley, y luego de que el árbitro quedara fuera de combate cuando Lesnar le aplicó un F5 a Lashley, cayendo encima del oficial, Roman Reigns entró al ring y atacó a Brock Lesnar con una brutal lanza. Acto seguido, el jefe de la mesa le pidió el título de WWE a Heyman y el hombre sabio se lo dio. El jefe de la mesa noqueó a la bestia y lo dejó servido en bandeja de plata para que Bobby Lashley lo cubra y se convierta en el nuevo campeón de WWE. Paul Heyman dejó el ring junto a Roman Reigns después. Con esto queda más que claro que Polito traicionó a Brock Lesnar y esta noche se reunirá nuevamente con su amado jefe tribal. En social media, tanto el jefe tribal diciendo "estoy en modo Dios" y compartiendo imágenes con Paul Heyman, como el mismo hombre sabio compartiendo la foto en la que da el título al jefe tribal con el texto "antes, ahora, para siempre, juntos", es obvio que el linaje está de vuelta. ¿Qué nuevos desafíos le esperan a una de las facciones más poderosas de la historia de WWE ahora que su hombre sabio está de regreso? Entérate cuando SmackDown esté en vivo por Fox Sports. We go way back, and as annoying as he is, he can actually handle himself. Nos hemos conocido. Oh, pero no lo dejaron terminar y Drew es atacado aquí por el Rey Feliz y su compañero Matt Camas. Drew estaba jactanciándose, vanagloriándose de haber vencido a Madcap Moss. Y a veces es preferible tener la boca cerrada. Una silla de corbata y una columna metálica en manos de Feliz Corbin. ¡Miren eso! Horrible. Oh, Dios mío. El guerrero escocés regresa a SmackDown. Drew McIntyre derrotó a Loco Moss en WWE día 1, pero Moss y Happy Corbin no quedaron contentos con el resultado y tras el combate lo atacaron brutalmente durante una entrevista en backstage. Este ataque dejó a McIntyre con una distensión cervical con contusiones graves que lo mantuvo fuera de acción por casi un mes. El sábado pasado en Royal Rumble, Drew McIntyre sorprendió al universo de WWE al entrar con el número 21 en la batalla real de 30 hombres y eliminó a Loco Moss y al Feliz Corbin para así saldar cuentas tras el ataque de WWE día 1. Drew fue eliminado de último por Brock Lesnar, que también emparejó el marcador con McIntyre tras su eliminación en Royal Rumble 2020. ¿Qué tendrá para decir Drew McIntyre en su regreso a SmackDown? Averígualo esta noche en exclusiva por Fox Sports.
Entérate de todo esto y mucho más con tu SmackDown estelar en vivo por Fox Sports. 7 p.m. México, 8 p.m. Perú, Colombia, 10 p.m. Chile y Argentina. Y si vives en los Estados Unidos y quieres verlo en español, sintoniza Fox Deportes a las 8 p.m. hora del este.